Chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan, por favor? Buenas Hola, tardes, señorita. profesor. Buenas tardes. Un fuerte abrazo a la distancia. Espero que se encuentren muy bien. A ver, chicos, vamos a dar inicio a esta sesión correspondiente ya a la semana número 10. Qué rápido pasa el tiempo, chicos. Ya estamos a la semana 10. Nos falta prácticamente una semanita para finalizar pues este ciclo, ¿ya? Y como siempre, jóvenes, ¿no? Siempre recomendándoles a ustedes un poco, ¿no? Que sigan preparándose, sigan leyendo, sigan dándole la importancia del caso a lo que usted ha asumido como responsabilidad, pues, que es ¿no? Tu preparación para ocupar una vacante a nuestra Universidad Nacional del Centro y de repente en especial ustedes que son chicos pues del área 1 donde de repente exista mayor competencia y desde luego mayor cantidad de vacantes, mayor cantidad de postulantes. ¿Ya? Bien. Entonces, chicos, para poder dar inicio, no sé si exista alguna consulta, alguna duda de los temas que hemos ido tocando hasta la semana pasada. Recordemos que la semana pasada hemos hablado un poquito de cultura tributaria y educación vial. No sé si hay alguna consulta, jóvenes. No, profesor, le quedó claro la vez pasada. Ya, muy bien. A ver, entonces les voy a dictar las claves de la práctica anterior, ¿ya? Vamos a empezar por ahí. A ver, chicos, tomamos apunte, ¿ya? En la pregunta número 1, la clave correcta es la A. En la pregunta correcta, en la pregunta 2, la clave correcta es la B. Recordemos una vez más, es la práctica de la semana número 9, no se vayan a confundir, por favor, ¿ya? En la pregunta 3, clave correcta es la E. Pregunta 4, la C. 5, la C. 6, clave correcta la C. 7, clave correcta la A. 8, la E. 9, la D. 10, la D. 11, la C. 12, la C. 13, clave correcta beso. 14, casa. En la pregunta 15 no está bien planteada la pregunta, creo que falta la imagen porque nos dice de la imagen, ¿no? No hay la imagen presentada pues, en esa preguntita. Por ende, lo vamos a dejar así, ¿ya? En la pregunta 16, clave correcta es la B, la 17 la E, 18 la B, 19 la E, y por último, la pregunta 20, la clave correcta es la alternativa E, ¿ya? Bien. No sé si hay alguna duda, chicos, hasta ahí. ¿Ninguna? Profesor, Bien. A ver, chicos. la 1 que dijo, profesor, Sí, ¿me oye? En la 1 dijo que sale sí, escucho. la A Sí, de social. correcto. La clave dice social. Ya, a ver, un ratito, lo vamos a revisar esto, la práctica, ¿ya? A ver, un segundito, eso es bueno. Y a ver, un ratito, ¿dónde estás? Acá. Vamos a aperturarlo la practiquita para compartir con ustedes y darle una respuesta, ¿ya? A ver, vamos a ver. Un segundito, estoy aperturando la práctica, por favor. A ver, se está abriendo, está en Corel, a veces demora un poquito de paciencia, por favor. A ver, en la 1 me dices, ¿no, hija? Sí, profesor, es que me sé la otra clave. Pero usted dijo la A, ¿verdad? O tal vez oí mal. Yo dije la. ¿Usted qué marcó? Yo marqué la E. Ya, a ver, vamos a ver, no te preocupes, hija. De repente mis colegas me han pasado mal las clases. A ver, vamos a ver un ratito. A veces los colegas compartimos las claves y a veces ya no nos fijamos si está bien o está mal. No te preocupes, está cargando un ratito, por favor. ¿Ya? Profesor, pero Sí, ¿escucho? quien devuelve a la sociedad en forma de obras públicas sí es función social. A ver, vamos a leer bien lo que dice la pregunta. No te preocupes, ahorita está cargando un ratito, por favor. Un segundito. Apresúrate. A ver, un ratito, no se quiere aperturar.
Vamos por acá, archivo, abrir. Vamos a ir por acá para aperturarlo ya, rapidito nomás. ¿Dónde está? Descargas. Un ratito, por favor, chico. Un ratito. A ver, estoy buscando. Un ratito, por favor, un ratito. Nuevamente, ¿dónde está? A ver. Un ratito. Ya, pues un ratito, chicos, no lo encuentro, no quiere abrir. Profesor, tal vez le puedo leer la pregunta para no perder Ah, ya, tiempo. claro, verá. Ya, claro. A ver, léelo, hijita, lee. Ya, bueno, acá dice del texto. En nuestro país se requieren de mayores ingresos tributarios para mejorar el sistema educativo, salud, seguridad ciudadana, entre otros. Identifica con qué Ya. función tributaria se relaciona el texto. Ahí, Y dice ahí social, nos dice, política, económica, colectiva y fiscal. pues, social, político, Económica, económico, ¿qué más dice? colectiva y fiscal. Fiscal. Ya, muy bien. Si bien es cierto, sabemos que la función del tributo, ¿no? Son tres, ¿cierto? ¿No? Es la función social, la función económica y la función fiscal. Eso lo sabemos, ¿cierto? Ya. Ahora, ahí nos dice, ¿no? Ingresos de dinero, ¿para qué? Para hacer colegios, escuelas, eso nos está diciendo, ¿cierto, hija? Sí. Ahí está, ¿ven? Nos está explicando para qué. Para hacer escuelas, colegios, ¿no? Entonces, y el hacer y la salida de dinero de parte del Estado dentro de la cuestión tributaria es para cumplir la función social, para crear obras, puentes, carreteras. Pero ahí también nos dice, hay una palabrita al inicio que acaba de leer su compañera, dice ingreso, ¿no? ¿Cierto, hija? Sí. Ahí está. Entonces, ahí un poquito que se confunde. Entonces, pero nos está aclarando, ¿no? El ingreso de dinero para hacer puentes, carreteras y obras. ¿Ve? Por eso yo le he marcado la función social, para hacer cuestiones de puentes, carreteras y obras que se establece dentro del, como parte de como función tributaria que genera el tributo. Ya, por eso le hemos puesto social. ¿Y cómo sería ¿Ya, hija? fiscal? Fiscal simplemente vamos a decir ingreso, pero ingreso de dinero del Estado para cumplir sus funciones, listo. Cuando habla de ingreso, ¿no? Pero ahí ya nos especifica para qué son los ingresos, ¿no? Para hacer carreteras, escuelas, nos dice algo de esto. Entonces, cuando nos dice el para qué, entonces está hablando ya de la cuestión social, para que cumpla la cuestión de obras y obligaciones que tiene el Estado. ¿De acuerdo? No sé si queda claro o lo confundí más. Sí, profesor. Y la otra, solo una última, la 7. No sé si ya tiene la práctica, creo. No O quiere abrir, todavía. hija. No lo quiere Y abrir. entonces le puedo leer, ya es la última. Lee, Ya. lee, hija, no te Ante, preocupes, lee, no te preocupes. ante la apertura de los conciertos presenciales, Wilmer, un empresario de espectáculos, desea hacer un concierto en la ciudad de Huancayo. Para tal fin, deberá cumplir con los protocolos de bioseguridad y la autorización requerida. Identifica qué tributo debe pagar Wilmer para obtener dicho permiso. Ya, muy bien. Y ¿Y ya ver cuál qué le sería. hemos marcado? Yo le he marcado impuestos, ¿cierto? Sí, Ya, pero ¿y tú qué marcaste? yo creo que es licencia. Ya, tú has marcado licencia. Te voy a compartir la pantalla. Ya, vamos a compartir la pantallita, ya, para explicar algo más, pues, ¿no? Para explicar y aclarar lo que de repente hemos marcado. Acá tengo la diapositiva compartida. A ver, vamos a ver, ¿ya? A ver, recordemos que las tasas que se pagan es cuando el Estado te brinda un servicio. Cuando el Estado te brinda un servicio. En este caso, su compañera nos dice, profesor, yo he marcado licencia. Nos dice, no, profesor, yo he marcado licencias. Pero ¿para qué son las licencias? Dice, graba la obtención de una autorización específica para la realización de actividades particulares. Por ejemplo, licencias de funcionamiento de un negocio, dice. Entonces, las licencias no solamente, pues, se va a dar por un día. No, las licencias tienen tiempo
tiempos más ampliados, 1 año, 2 años, o licencias indefinidas incluso. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, chicos, nos vamos aquí, miren, ¿qué impuestos hay? Acá, mira lo que estoy señalando. Acá hay impuestos, ¿ve? Impuesto predial, impuesto de alcabala, impuesto a los juegos, impuestos al patrimonio vehicular. Acá está. Impuestos a los espectáculos públicos no deportivos. ¿Qué quiere decir? Que el joven que va a aperturar va a hacer un concierto o va a organizar un concierto, ¿de acuerdo? Por ese concierto, por esa actividad única, él va a pagar un impuesto. Es decir, cuando uno compra, no sé, galletas, compra zapatos, compra servicios de internet, etcétera, está pagando por el servicio que se ha dado. Por ejemplo, el IGB, ¿no? El Impuesto General a las Ventas. Pero ese pago que está haciendo no lo va a hacer, o no sé, los 10 soles, o no sé, digamos, 20 soles que está pagando, no lo va a hacer, pues, ese pago para varias cosas, no. Es único. En cambio, cuando uno paga una licencia, y esa licencia tiene cierto tiempo de duración. O sea que el joven va a ser un espectáculo público no deportivo, va a ser un concierto. Entonces lo que va a pagar es un impuesto. El impuesto específicamente es el impuesto a los espectáculos públicos no deportivos. Ahora, si él va a aperturar un restaurante para que pueda expender ciertos productos, ¿no? Comida, no sé, ahí sí va a salir una licencia. Me dejo entender. Ahí sí va a va a sacar una licencia, porque va a tener un tiempo de duración. En cambio, aquí no nos dice eso, aquí nos está diciendo por el concierto que se llevará a cabo en ese momento. Pero eso es un ejemplo, ¿no? Y sucede lo mismo, ¿no? Si, por ejemplo, hay un empresario que trae a Mar de Copas, a Huancayo, y Mar de Copas se va a presentar, por esa acción, por esa actividad, va a haber ingreso de dinero. Y por ende, por ese ingreso de dinero, se tiene que, en este caso, ¿no? Cobrar o pagar un impuesto, ¿no? Específicamente un impuesto a la renta, ¿no? Porque son los impuestos a los ingresos. De acuerdo. Bueno, entonces, explicando lo que uno ha hecho, por la razón por la que ha marcado, pues decimos que hemos marcado un impuesto, más no una tasa, menos, desde luego, el tipo llamado licencia. No. De acuerdo. ¿Ya? Listo. No sé si queda claro. Sí, profesor, gracias. Ya, muy bien. Listo. ¿Alguna otra, chicos, por favor? ¿Alguna otra consulta? Ya, parece que ya no. Muy bien. Entonces, vamos a ingresar a lo que corresponde esta semana, a la semana número 10, ¿ya? Chicos, en este caso vamos a hablar pues de un tema bastante interesante, que es, ¿no? Siguiendo el camino, por decirlo así, de lo que estamos conversando a partir de la estructura del Estado, que ya hemos hablado del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, hemos conversado ya hace unas semanas atrás. Siguiendo en ese mismo sendero, por decirlo así, chicos, vamos a conversar de otra parte de la estructura del Estado, que son las instituciones públicas autónomas. ¿Ya? Son instituciones del Estado que tienen la característica de autónomas. ¿Y qué quiere decir autónomas? Porque no dependen de nadie. ¿De acuerdo? No dependen de nadie. Por eso se denomina autónomas. Si bien es cierto, son del Estado, sí, pero no reciben órdenes de ningún poder del Estado. Solo se rigen de acuerdo a lo que dice su ley orgánica y lo que dice la Constitución. En síntesis, reciben órdenes de la Constitución, más no del presidente de la República, ni del Congreso, nada. Se hace lo que dice la Constitución. Recuerden que también eso es parte del Estado de Derecho, recordemos eso. ¿Ya? Ahora, aquí yo les voy a presentar, aquí yo les estoy compartiendo, chicos, ¿no? ¿Cuáles son esos organismos autónomos? Aquí podemos nosotros visualizar, ¿ya? Como siempre digo, ¿no? Ustedes que son jovencitos que están iniciando la vida preuniversitaria, lo primero es que ustedes tienen que saber, ¿no? Saber cuáles son esos organismos autónomos. Eso es lo primero que tenemos que saber.
Y yo les voy a decir que son 10. 10 son los organismos autónomos, 10. El Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Jurado Nacional de Elecciones y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Son 10 los organismos autónomos. Como te lo decía hace un momento, se rigen de acuerdo a lo que dice la Constitución Política del Perú. ¿De acuerdo? Eso es lo primero que tenemos que entender. ¿Ya? Por favor, chicos. Entonces, en el Perú existen un sinnúmero de instituciones. El INEI, el INEA, la OEFA, la OCE, ¿no? Existe, por ejemplo, la PCM, existe de repente organismos como, por ejemplo, el Poder Judicial, no sé, etc. La SUNAT, registros públicos, SUNAFIL, SUTRAN, OSINERMIN, OSITRAN, etc. Un sinnúmero de instituciones. Provías, etc. De vida, que ahora se está hablando mucho de vida. Son instituciones del Estado. Entonces, ¿qué pasa si en el examen nos preguntan, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, voy a poner aquí de vida. ¿Ya? De vida. De vida es una institución que tiene que ver mucho con el control del consumo, pues, de drogas en este caso, ¿no? Por ejemplo, de vida. ¿No? ¿De acuerdo? Si nos preguntan en el examen, de vida, ¿es un organismo autónomo? ¿Cómo nosotros podemos responder si es verdad o es falso? Obvio, pues, lo primero es que tienes que saber cuáles son esos organismos autónomos. La presidencia del Consejo de Ministros, la PCM, ¿es un organismo autónomo? No, pues no es un organismo autónomo, porque como tú ya tienes que aprender esto, tienes que saber cuáles son, entonces podemos responder. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, chicos, y así, de repente nos pueden hacer diferentes formas de preguntas. Bueno, como siempre lo digo, no sabemos cómo la comisión de admisión va a ir evaluando. No lo sabemos. Por eso, siempre es tener al tanto toda la información posible para dar una respuesta a la pregunta que nos puedan hacer. ¿Ya? Entonces, estos son los organismos autónomos. Ahora, cada una de estas instituciones, ¿ya? Tienen su función, pues, ¿no? Por algo existen, para algo existen. ¿No? ¿Qué funciones cumplirá la Defensoría del Pueblo? ¿Para qué existe la Defensoría del Pueblo? Es como, por ejemplo, yo les dijese, ¿para qué existe una farmacia? Obvio, ¿no? Ya sabemos para qué existe una farmacia. ¿Para qué existe una discoteca? Ya sabemos. ¿Para qué existe la municipalidad? Y así podríamos señalar un sinnúmero de ejemplos. De la misma manera, cada una de estas instituciones tiene una función, tiene una razón de ser, por algo existen. ¿De acuerdo? Entonces, estos organismos, de acuerdo a lo que establece la Constitución, tienen la característica de, porque no dependen de ningún poder del Estado. Sus decisiones dependen de ellos mismos, por eso son autónomos. ¿Ya? Listo. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesor, cuando dice que solo hacen Parece. caso a la Constitución, directamente solo le hacen caso a la Constitución porque también el presidente también y todos hacen caso a la Constitución, pero en este caso ellos solo hacen caso directamente a la Constitución y nada más. Claro, dentro de un Estado de Derecho, y nuestro país está organizado bajo el principio de separación de poderes, ¿no? Existen equilibrio de poderes, el ejecutivo, el legislativo, el judicial y desde luego los organismos autónomos. Entonces, dentro de un país, dentro de una sociedad donde existe democracia, desde luego existe Estado de Derecho. Y el Estado de Derecho, como yo se los expliqué en algún momento, chicos, es el obedecer a lo que dicen las leyes, hacer lo que dice la ley y lo que dice la Constitución. Entonces, estos organismos nacen para eso han nacido.
para obedecer a la Constitución y lo que dice la Constitución. Porque de forma genérica, sus funciones están dentro de la Constitución. Su estructura, su funcionamiento de cada uno de estos organismos están estipulados en sus leyes orgánicas. Cada uno de ellos tiene su propia ley orgánica. Imagínate, para nosotros poder de repente comprender realmente qué cosa hace el Ministerio Público, tenemos que leer la ley orgánica del Ministerio Público y su reglamento, ¿no? Por ejemplo. Entonces, te digo lo siguiente. Por ejemplo, un fiscal que trabaja en el Ministerio Público. El fiscal tiene que investigar delitos. Eso es su función que le da la Constitución. Para eso existe el Ministerio Público. Entonces, no puede venir un juez o puede venir un ministro o un candidato a la presidencia y decirle, oye, señor juez, por favor, no investigues eso, haz esto nomás. O sea, de poder se hace, ¿no? Pero ya es un acto ilícito. Ya no es un acto dentro de lo legal. Hemos visto en años anteriores toda esta pudredumbre que se ha abierto, que se ha descubierto sobre los cuellos blancos del Callao, o los cuellos blancos del puerto, que le llaman, liderados por César Inostroza, por el ex fiscal Richard Arce y mucha gente que ha estado metido en esos problemas. Entonces, se supone que estos organismos tienen que cumplir y hacer caso a lo que dice la Constitución. Si la Constitución, por ejemplo, uno de los casos, tenemos al defensor del pueblo. La Constitución dice que al defensor del pueblo lo elige el Congreso. Entonces, ¿quién va a elegir al defensor del pueblo? El Congreso. No lo puede elegir el presidente de la República, porque la Constitución política del Perú así lo dice. Entonces el Congreso tiene que elegir al defensor del pueblo. ¿Quién elige a los miembros de mesa? A los miembros de mesa lo elige la OMP. Entonces, no puede venir el alcalde y decir, ellos van a ser miembros de mesa. No, no puede, porque no es su función. Así no dice la Constitución. La Constitución dice que a los miembros de mesa lo elige la OMP. La Constitución dice que la máxima autoridad en materia electoral es el Jurado Nacional de Elecciones. Así es que en materia electoral, lo que diga el Jurado Nacional de Elecciones se hace caso. Entonces el Jurado Nacional de Elecciones ha entregado la credencial de candidato ganador al señor Castillo, ya, moral, tenemos que hacer caso. Nos guste o no nos guste, tenemos que hacer caso. Eso es un Estado de Derecho, pues, chicos. Y como organismos autónomos tienen que cumplir lo que dice la Constitución. No sé si queda claro. Sí, maestro. A ver, ya. Ahora, una cosa más. Chicos, nosotros a veces nos hacemos, yo particularmente me hago diferentes preguntas de lo que ocurre, ¿no? El Banco de Crédito del Perú, ¿hace billetes y monedas? ¿Elabora billetes y monedas? ¿Emite billetes y monedas o no? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿No? ¿Interbank hace monedas y billetes? ¿Qué dicen? solo el BCR. No, no hace. ¿Quién? Claro, excelente. Eso lo hace el banco, a ver, perfectito, el Banco Central de Reserva del Perú. ¿Y quién dice eso? La Constitución. La Constitución dice. Entonces, por eso son organismos autónomos. Ahora, el presidente le puede decir, ya pues, Julio Velarde, ¿por qué no haces bastante dinero para regalar a los pobres? Hay que regalar a los pobres para que dejen de ser pobres. No, pues no se puede hacer. El presidente no le puede dar órdenes. El presidente de la República no le puede dar órdenes al presidente del Banco Central. No le puede dar órdenes. Bueno, eso es lo que dice la Constitución. Pero que el presidente de la República proponga al presidente del Banco Central, eso sí, así lo dice la Constitución. La Constitución es bien clara. La Constitución dice que el presidente de la República propone al futuro presidente del Banco Central.
y el Congreso lo ratifica. Eso dice la Constitución. Entonces, en la práctica se tiene que hacer eso, pues, chicos. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, por eso vamos a denominar que son organismos autónomos. Ojalá quede claro. Entonces, lo que acabo de mencionar, chicos, por favor, hay que tratar de, ¿no? No sé si decir memorizarlo, pero cuáles son los organismos autónomos. ¿Ya? No sé si ustedes llevan economía, la verdad no lo sé, pero tanto el Banco Central como la Superintendencia de Banca y Seguros son básicamente temas, son instituciones que se tratan temas económicos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué hace la Superintendencia de Banca y Seguros? Mira, imagínense, por ejemplo, ustedes saben que, digamos, una persona tiene mucho dinero, lleva al banco y guarda, abre su cuenta, ¿cierto? Deposita su dinero en una cuenta corriente, por ejemplo. El banco utiliza ese dinero, le presta a otra persona que no tiene dinero, ¿cierto? Es así, ¿cierto? Así se mueve. Ahora, tú sabes que si tú tienes dinero, depositas al banco como tu ahorro, el banco te paga intereses, ¿sí o no? Intereses te va a pagar el banco. Pero vamos a suponer que esos intereses son el 2% anual. Anual. O sea, ¿qué quiere decir? Si tú depositaste 1.000 soles en depósito anual, ¿cuánto te va a devolver al fin de año el banco? Vamos, apúrense. ¿Cuánto es el 2% de 1.000? Chicos, ¿están ahí? Jóvenes, 20. 20 soles. Te va a devolver 1.020 soles. Tú has ganado 20 soles. Oye, pero esos tus 1.000 soles que tú has depositado al banco le va a prestar a otra persona, los 1.000 soles. Pero le va a prestar con el 18% de interés. O sea que la persona al año va a devolver 1.800. 18, ajá, 1.180 soles. ¿Te das cuenta? ¿Quién gana más? El banco. Oye, ¿y quién se encarga de supervisar todo eso? Esos préstamos, depósitos, de los porcentajes, etcétera, etcétera. ¿Quién se encarga de eso? Eso se encarga, pues, la Superintendencia de Banca y Seguros. Esa es la institución del Estado que se encarga de eso. Ver tarjetas de crédito, si te cobran más, si te cobran menos, si te engañaron, si te casquearon una tarjeta de crédito. Todo el sistema bancario se encarga la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿De acuerdo? Es muy interesante dialogar específicamente de estos temas. Es muy, muy interesante. ¿Ya? Pero bueno, a ver, vamos a continuar. Vamos a hablar el día de hoy específicamente, por ejemplo, sobre los organismos de carácter jurídico, de estos 4, rapidito nomás, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a hablar rápidamente sobre la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Diría lo siguiente. Ex Consejo Nacional de la Magistratura. Ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura. No vaya a ser que de repente usted con examen, como joven preocupado, que se prepara, estudia, de repente no vaya a coger un libro del CEPRE o de cualquier otra academia de los años 2016, 2017, 2018, no vaya a coger esos libros. En razón a este tema, bueno, tendríamos que actualizarlo. Al día de hoy ya no existe el Consejo Nacional de la Magistratura. Tú pudiste haber leído en un libro del 6 y 7 que a los jueces y fiscales lo elegía el Consejo Nacional de la Magistratura. Claro, en ese tiempo eso era cierto, pero a este tiempo el Consejo Nacional de la Magistratura ya no existe. Ahora existe, ahora se llama la Junta Nacional de Justicia. Que esa institución denominada la Junta Nacional de Justicia va a tener dos cosas muy interesantes. Va a elegir jueces, ¿ya? Chicos, ¿dónde trabajan los jueces? Chicos, ¿dónde trabajan los jueces? Señoritas, ¿dónde trabajan los fiscales? Bueno, están buscando en su
mataburro muy sofisticado que se llama Google, pero... Chicos, los jueces trabajan en el Poder Judicial y los fiscales trabajan en el Ministerio Público. Entonces te voy a decir lo siguiente. Estos miembros de la Junta Nacional de Justicia, así se llama, así se les denomina a estas 7 personas de la Junta Nacional de Justicia. Estas autoridades tienen la función de seleccionar, ratificar, nombrar y destituir. ¿A quiénes? A los jueces y fiscales. Eso podemos memorizarnos y de repente no hay la necesidad de repente de comprender qué nos quieren decir, porque en el examen de admisión suele suceder que a veces hacen preguntas tan sencillas que no necesitamos profundizarlas. Pero lo que yo sí quiero decirte, jovencito y señorita, que la Junta Nacional de Justicia es la institución que va a elegir a los jueces y fiscales a nivel nacional. Por ejemplo, los jueces de paz letrado administran justicia a nivel de los distritos. Por ejemplo, en la región Junín existen más de 123 distritos. En la región Junín, estamos hablando jueces de paz letrado. En la región Junín hay 9 provincias. O sea, hay más 9 juzgados especializados y mixtos. En la región Junín hay 2 cortes superiores. La Corte Superior de la Selva Central y la Corte Superior de Junín, que está en la sede de Huancayo. Ahora, en las Cortes Superiores hay juzgados de familia, juzgados penales, juzgados civiles, juzgados laborales, juzgados de agrarios. ¿Se da cuenta? Imagínate cuántos jueces hay solamente en la región Junín. Ahora, en la región Huancavelica, en la región Tumbes, en la región Tacna, en la región Lima es donde hay más. Por ejemplo, Lima Metropolitana, por ejemplo, chicos, tiene aproximadamente casi, a ver, la Corte Superior del Cono Norte, la Corte Superior del Cono Sur, la Corte Superior del Este y la Corte de Lima Metropolitana. Tiene 4 cortes superiores. Ahora, ¿y cuántos jueces habrá? Eso estamos hablando del Poder Judicial. Ahora, el Ministerio Público. ¿Cuántos fiscales hay? Casi en la misma proporción que los jueces. ¿Y quién elige a esas autoridades? Pues chicos, lo elige la Junta Nacional de Justicia. Para citarte un ejemplo. A ver, ustedes como futuros médicos, vamos a suponer que en el Hospital Rebagliati en Lima, ya vamos a suponer que ustedes ya son médicos, ya han terminado, ginecólogos, no sé, médicos cirujanos, médicos neonatólogos, no sé, diferentes especialidades me imagino que debe haber, ¿ya? Entonces, supongamos que en el Hospital Rebagliati en Lima hay 10 plazas para ocupar, para trabajar ahí como médicos en el Hospital Rebagliati. La pregunta es, para que ustedes postulen a ese cargo, ¿quién los va a evaluar? A los futuros médicos que ocupan ese cargo en el Hospital Rebagliati. ¿Tienen idea? Chicos, ¿están ahí? Uy, creo que no está. A ver, chicos. Benny, ¿me escuchas, hijo? Benny. Sí se le escucha, profesor, sí se le escucha. Ah, ya. Gracias, señorita Ángela. Yo dije, ya estoy loco, solito, estoy hablando, nadie me escucha. Los jóvenes se han tirado su pera virtual, estaba pensando yo. Muy bien, entonces, chicas,
Estaba mencionando el ejemplo. Entonces, si hay 10 puestos de trabajo en el Hospital Rebagliati, ¿quién va a evaluar a los futuros médicos que van a ocupar esos 10 puestos? Esa es la pregunta que he hecho. ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Tendría algo que ver la direza, profesor? O tal vez el Ya, MINSA. el MINSA, ¿no? Si es un hospital del MINSA, pues será el Ministerio de Salud. Si se trata, por ejemplo, ya para ser más claros, del Hospital Carrión en Huancayo, la evaluación lo va a hacer el MINSA, Ministerio de Salud. Mira, yo quiero que te des cuenta en ese caso. Ahora, otro caso. Yo soy docente, yo soy maestro, profesor. Vamos a suponer que en el colegio Santa Isabel de Huancayo hay plazas. En el colegio Rosario, en el colegio Cocharcas, Castilla, diferentes colegios en Huancayo. Hay plazas en el colegio de, no sé, en Lima, no sé. Hay un concurso público, que por cierto es en el mes de noviembre, si es que no más me equivoco, es el concurso público. ¿Quién hace ese concurso público? ¿Tienen idea? Para evaluar a los profesores. Minedu. Ya, el Minedu, claro, el Ministerio de Educación. Ya. Con eso, chicos, con ese razonamiento, yo quiero que me entiendas lo que te voy a explicar acá. Entonces, cuando hay plaza para ocupar cargos de jueces, de fiscales, ¿quién va a evaluar? ¿Quién va a evaluar? Entonces está quedando claro, yo creo que está quedando claro eso. Va a evaluar la Junta Nacional de Justicia. Así de sencillo. Entonces, la Junta Nacional de Justicia selecciona a los futuros jueces y fiscales. Los ratifica en el cargo previa evaluación a los jueces y fiscales. Si hay plazas de nombramiento, valga la redundancia, los nombra. Y si su conducta de esos jueces de repente está mala, hay algún problema, los va a destituir del cargo, los va a sacar del cargo. Entonces, la Junta Nacional de Justicia selecciona, ratifica, nombra, destituye y les otorga el título a los jueces y fiscales. Con la excepción, mira acá, con la excepción del juez de paz y el fiscal de la nación. Entonces, si me preguntan en el examen de admisión, la Junta Nacional de Justicia elige a todos los jueces en todas las instancias del Poder Judicial. No, no elige al juez de paz. La Junta Nacional de Justicia elige al fiscal de la nación. No. Entonces, esas serían las dos únicas excepciones en términos de jueces y fiscales, para podernos entender. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Y también elige al jefe de OMPE y al jefe de RENIEC. Y también los puede destituir, los puede sacar, pues, ¿no? Por alguna falta grave, por alguna mala conducta que tiene, ¿no? ¿Cómo se llama? El ex fiscal de la Nación, Chávarri, ahora vamos a poner acá, a ver, para podernos entender, ¿ya? A ver, vamos a un poquito. Ay, Dios mío, el tiempo me va a ganar. A ver, Junta Nacional de Justicia y Pedro Chávarri. Y Pedro Chávarri. A ver. Vamos por acá. Acá está. A ver, rapidito acá, es un minutito nomás. Hoy conoceremos cuánto gana y cuánto aporta la minería en el Perú. Primero, hablemos de los... A ver, atentos, por favor. A ver, atentos y atentas, ¿ya? Más rapidito. Ya lo están viendo en pantalla, una alerta que nos lleva a hablar de Pedro Chávarri. En realidad, la Junta Nacional de Justicia ha aprobado la destitución del antes mencionado de Pedro Chávarri del Ministerio Público, según lo que se está reportando. Además de cancelar su título de fiscal. Ojo con esto, los magistrados votaron a favor de la propuesta de destitución del actual cargo de fiscal supremo que tenía el ex fiscal de la Nación por presuntos vínculos con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto. Se recuerda además, y repasando esta noticia de último minuto,
Por unanimidad, los magistrados votaron a favor. 3 de los 4 cargos muy graves que se le imputaron al exfiscal, un otrora fiscal de la Nación, y aprobaron la propuesta de destitución de su actual cargo de Fiscalía Suprema por sus presuntos vínculos con este caso de los cuellos blancos del puerto. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Pedro Chávarri es destituido del Ministerio Público por la Junta Nacional de Justicia. Ahí está, ¿ve? Estamos viendo un ejemplo de la vida práctica, de la vida cotidiana que ocurre en nuestro país. 1 de febrero del 2021 fue colgado este videíto, estamos hablando de este año. ¿Ya? Entonces, para efectos de cuestiones prácticas, chicos, por favor, quiero que quede claro eso. ¿Ya? Ahora, si estas autoridades seleccionan, nombran, ratifican jueces y fiscales, la pregunta es, ¿quién los elige a estas autoridades? ¿Qué dice la Constitución en relación a su elección de estas autoridades? Eso es lo que también tenemos que entender. ¿Quién va a elegir a estas autoridades? Recordemos que los miembros de la Junta Nacional de Justicia eligen jueces y fiscales. ¿Quién los elige a estos miembros de la Junta Nacional de Justicia? Entonces, la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia nos dice que a los miembros de la Junta Nacional de Justicia lo va a elegir una comisión especial. Una comisión especial. ¿Ya? Pero ¿quiénes integran esa comisión, ese grupo de trabajo? Ese grupo de trabajo está compuesto, primero, por el defensor del pueblo. Está compuesto por el fiscal de la nación. ¿De acuerdo? Esto tienen que aprender, por el fiscal de la nación. Está integrado también por el orden de la República. ¿De acuerdo? Está compuesto también por el presidente del Tribunal Constitucional. También está compuesto por el presidente del Poder Judicial. El representante de las universidades públicas y el representante de las universidades privadas. ¿De acuerdo? Estas 7 autoridades eligen por concurso público, cuyos miembros de la magistratura elegirán jueces y fiscales a nivel nacional. ¿Se dan cuenta? ¿De acuerdo? Entonces, si me preguntan en el examen, ¿el presidente de la República elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia? ¿Qué respondemos? ¿Verdadero o falso? Chicos, ¿qué Falso. respondemos? Correcto, falso. ¿Quién elige a los miembros de la Junta? Lo elige la comisión especial, que ya te dije quiénes están compuestos. Estos señores de la Junta Nacional de Justicia son elegidos por un periodo de 5 años en el cargo. 5 años van a estar. Entonces, queda claro cómo se elige a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por favor, eso. Ahora, la Junta Nacional de Justicia, ¿no?, fue, si se quiere decir, creado a partir de un referéndum, cuyo referéndum se llevó a cabo el 9 de diciembre del 2018, ¿de acuerdo? Y en ese referéndum la población, por una cuestión de mayoría, decidió reemplazar, mandarlo al tacho al Consejo Nacional de la Magistratura y crear la Junta Nacional de Justicia. Entonces, el 19 de febrero del 2019, el presidente de la República, ¿quién era presidente de la República en aquel momento? 19 de febrero del 2019, ¿quién era presidente, chicos? ¿Quién fue presidente del Perú en aquella época? El señor Martín Vizcarra Cornejo, siendo presidente de la República, promulgó la ley. Entonces, a partir de febrero del 2019, es que existe la Junta Nacional de Justicia, para cumplir las diferentes funciones que ya te expliqué hace un momento atrás. ¿Y qué necesitamos para ser miembro? Creo que estamos aquí en esta parte de acá. Acá está, me había olvidado mencionar.
Estos son los requisitos para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué quiere decir? Que estas siete personas cumplen estos 6 requisitos. Los 7 son peruanos, los 7 son ciudadanos en ejercicio, los 7 tienen más de 45 años y menos de 75, los 7 son abogados, tienen una experiencia mínima de 25 años, tienen una experiencia mínima como abogados en 25 años. No tienen sentencia condenatoria, ¿ah? Son personas de reconocida trayectoria. Por ejemplo, este señor es ex ministro de Justicia, ¿no? No sé si alguna vez lo han visto. Esta señora es decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos. Bueno, ya no ejerce su cargo, ¿no? Por ejemplo, son personajes de trayectoria en materia jurídica, son investigadores en materia jurídica. Entonces, cumpliendo esos requisitos, que obviamente lo cumplen estos 7, por eso son miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Bien. Ahora rápidamente pasemos al Ministerio Público. Pasemos al Ministerio Público. Como se los decía hace un rato, el Ministerio Público está compuesto por los fiscales. ¿De acuerdo? Entonces, la estructura del Ministerio Público está compuesto desde la Fiscalía de la Nación, que es el cargo más importante dentro del Ministerio Público, el fiscal de la Nación. Al día de hoy, la señora Zoraida Ábalos Rivera es la actual fiscal de la Nación. ¿De acuerdo? A ella, ¿quién lo ha elegido? Aquí dentro de las fiscalías, dentro de la Fiscalía Suprema, hay 18 fiscales supremos. Uno de esos era Chávarri. Uno de ellos era Richard Arce. Entre esos 18 se vota y se elige al fiscal de la Nación. En este caso, la Junta de Fiscales Supremos decidieron que la señora Zoraida Ábalos Rivera sea la fiscal de la Nación. Entonces, la máxima autoridad del Ministerio Público es la fiscal de la Nación. Recuerda, ¿quién es la máxima autoridad del Poder Ejecutivo? El presidente de la República. ¿Quién es la máxima autoridad del Congreso de la República o del Poder Legislativo? El presidente del Congreso. Entonces, sucede lo mismo. ¿Quién es la máxima autoridad del Ministerio Público? El fiscal de la Nación, que en este caso es la señora Zoraida Ábalos Rivera. Su cargo de elección dura 3 años, que puede ser reelegida por un periodo de 2 años. ¿De quién depende eso? De la Junta de Fiscales Supremos. Entonces, Zoraida Ábalos Rivera, antes de ser fiscal de la Nación, es fiscal suprema. Entonces, como fiscal suprema, ¿quién la eligió en el cargo? La Junta Nacional de Justicia. ¿Ya? Solo tenemos en esto una sede de la Fiscalía Suprema que está en la región. Se encuentran las fiscalías superiores, niveles judiciales, se denomina. Entonces, encontramos una fiscalía superior en Tumbes, una fiscalía superior en La Libertad, fiscalía superior en Lambayeque, fiscalía superior en Loreto, fiscalía superior en Madre de Dios, etc. A nivel de cada región. La Fiscalía Superior de la región Junín está por registros públicos. No sé si conocerán algunos registros públicos. Ya ahí se encuentra. Por ahí, a 2 cuadras más o menos de registros públicos está el Ministerio Público. Y las fiscalías provinciales. A nivel de cada provincia encontramos las fiscalías provinciales. Por eso yo te decía hace un rato, pues no, te mencionaba hace un rato, imaginemos, chicos, cuántas provincias hay. Hay en el Perú más de 180 provincias en el Perú. Ahora, hay fiscales de prevención del delito, hay fiscales anticorrupción, hay fiscales de, por ejemplo, ¿cómo se llaman? Los fiscales de turno. Ahora, ¿cuántos fiscales hay a nivel nacional? Entonces, en concreto, ¿quién los elige? La Junta Nacional de Justicia. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Y qué es lo de repente que hace el Ministerio Público? ¿Cuál es la función? Que el Ministerio Público, a través de los fiscales, los delitos, investigan los delitos, chicos. Les decía yo al salón anterior, hace unos días atrás se encontró el cadáver de esta niña de
14 añitos, pues que había desaparecido en Huancayo. ¿Quién lo mató? ¿Quién? Entonces, ¿quién se va a encargar de investigar esto? La investigación lo va a dirigir el Ministerio Público a través del fiscal, pues chicos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a suponer que usted sale tempranito de su casa a comprar el pan y se da cuenta que en el parque hay una piñata colgada. En el árbol ahí está colgada una piñata. Bueno, no es piñata, es un joven aproximadamente de 20 años, está colgado ahí, muerto. Aparte de gritar, ¿qué hacemos? El profesor llama al serenazgo, ¿va a llegar el serenazgo? No va a hacer nada el serenazgo. La policía, también la policía va a llegar, no va a hacer nada. Le van a esperar la llegada del fiscal de turno. El fiscal es la autoridad de que todo acto se lleva dentro de la legalidad. Por eso es acá, vela por la defensa de la legalidad y los derechos de los ciudadanos e intereses públicos de forma autónoma. Entonces, el Ministerio Público, el fiscal, cumple un rol muy importante, chicos. Por eso se dice que el fiscal acusa, este es el ente acusador, y el juez es el ente sancionador, sentencia. Puede ser una sentencia favorable o desfavorable, condenatoria o no condenatoria, pero al final el juez sentencia. Pero ¿quién acusa? El fiscal. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y eso se da pues dentro de lo que establece el sistema de justicia en nuestro país. Entonces, instituciones dentro del sistema de justicia, la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial, por ejemplo. ¿De acuerdo? ¿Ya? Aquí, rápidamente, te voy a mostrar lo siguiente, rapidito nomás, ¿ya? ¿Dónde está? Acá. Vamos a mostrarte este videito, rapidito, por favor. Atentos. Aquí. Miren, esta imagen nos tiene que servir para poder entender lo siguiente. Este señor es el juez Richard Concepción Carhuancho, juez en materia penal, es Richard Concepción Carhuancho. ¿Quién lo eligió en el cargo? La Junta Nacional de Justicia. Este juez está viendo el caso de la prisión preventiva. Bueno, eso hace un tiempo atrás este video, ¿no? La prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia. Ahí está el juez. Aquí está el fiscal. Mira, aquí está el fiscal. El fiscal acusa. Y los acusados tendrán sus abogados. Pero acá están sus abogados. ¿Ve? Están sus abogados que defienden. Entonces el juez, si queremos ir, es el neutro, ¿no? Que va a escuchar los alegatos y a partir de ello va a emitir una sentencia. Es importante este sistema de justicia en nuestro país. Bueno, el Poder Judicial está corrupto, que bueno, se compran jueces, bueno, sí. Pero entonces la Junta Nacional de Justicia tiene un gran trabajo, chicos. Ahora vamos a ver una partecita, ¿ya? A ver, atentos. Buenas tardes. Siendo las 3:25 de la tarde, aquí en la Sala Penal Nacional se reinicia la presente audiencia. Antes de ello, la disculpa del caso porque la audiencia estaba convocada para las 3 de la tarde, sino lo que pasa es que por razones logísticas no hemos podido instalarnos antes. Muy bien. Como ya se ha dicho, se ha convocado esta hora para dictar el judicial de manera muy concreta. El tema referente a las escuchas telefónicas respecto al supuesto caso Madre Mía sobre supuesta compra de testigos. La Fiscalía, lo he escuchado, supuestamente que se habla del caso Madre Mía
y también se habla sobre la supuesta compra de testigos. Escuché a la defensa que dijo que eso no está, que requiere actos de investigación. ¿Sí? ¿Eso es correcto? Muy bien. Quería preguntarle a la Fiscalía. Podemos ver la importancia de la relación de un fiscal y un juez. ¿De acuerdo? ¿Ya? A ver, continuamos. El Tribunal Constitucional, como órgano autónomo del Estado, ¿ya? Esa es otra institución, ¿ya? Como podemos visualizar, está compuesto por 7 personas. 7 personas. Profesor, ¿por qué tan viejito, profesor? Mire, este señor ya está viejito, pobrecito. Ya. Es que la edad mínima para ser miembro del tribunal es mayores de 45 años y menores de 75. ¿De acuerdo? Entonces son personas con amplia experiencia en materia legal, en materia constitucional. Entonces, estas personas han sido elegidas, según lo que dice la Constitución, por el Congreso de la República. Los congresistas, el Pleno del Congreso, tiene que elegir a estos miembros del Tribunal Constitucional por un periodo de 5 años también. ¿De acuerdo? ¿Ya? Entonces, estas autoridades se encargan de velar por el correcta interpretación y el correcto uso de la Constitución política del Perú. Para eso son estos miembros del Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y lo otro en este caso la otra institución sería la Defensoría del Pueblo, ¿no? La Defensoría del Pueblo representado en el Defensor del Pueblo, que él es la autoridad que representa a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo tiene 3 funciones básicas: defender los derechos de la persona, los derechos constitucionales, supervisar el cumplimiento del deber de la administración pública y supervisar la adecuada prestación de servicios públicos. Servicios de transporte, servicios de agua, servicios de luz, servicios de internet, servicios de seguridad. Por ejemplo, si yo pago serenazgo y nunca pasa el carro de serenazgo, yo puedo hacer mi queja ante la Defensoría del Pueblo, porque es la institución del Estado que se va a encargar de esa función, pues, ¿no? Porque es una cuestión pública. Si de repente en mi barrio nadie recoge la basura, el recolector ya pasó 1 semana, 2 semanas, no recoge la basura, voy a ir a la Defensoría del Pueblo. Es su función de acuerdo a lo que establece la Constitución Política del Perú. A este señor, como se los decía yo hace un rato, lo elige el Congreso de la República. Para la elección del Defensor del Pueblo se necesita los 2/3 del total de los votos de los congresistas, que según lo que se establece son un mínimo de 87 votos. Todas las personas que cumplan los requisitos, ser mayores de 35 años y haber estudiado la carrera de Derecho, ser peruanos de nacimiento, pueden postular a ser Defensor del Pueblo. ¿Quién los va a elegir? ¿Quién los va a elegir? El Congreso de la República. ¿Ya? A través del Pleno con una votación mínima de 87 votos. ¿Ya? Bien, chicos, listo. No sé si hay alguna consulta, alguna pregunta, por favor, para concluir la sesión del día de hoy, porque me imagino también deben tener otra sesión. ¿Alguna consultita, chicos, por favor? No, profesor. Sí quedó claro. Ya, muy bien. Entonces, hoy día, chicos, hemos visto la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. 4 organismos. La próxima semana vamos a ver la Contraloría y el sistema electoral, ¿ya? Que son temas también bastante interesantes en la función que van a ir cumpliendo. Entonces, listo, muy bien. Cuídense, chicos. Nos estaremos Dios mediante el próximo día, jueves. Chao, chicos. Hasta luego. Hasta la próxima, profesor.